Intentar hacerlo un poco más coloquial y no tan formal en plan congreso, ¿no? Por eso estoy pidiendo a todos que vengan hacia aquí adelante, todos los que vayan llegando rezagados, aquí Pilar, para hacerlo un poquito más coloquial. Ya llevamos 10 minutos de retraso, con lo cual ya como siempre empezamos bien, ¿no? Pero bueno, 10 minutos está dentro del programa. Bueno, el programa ya lo habéis visto, es un poco de todo mezclado, ¿no? El otro día hubo un poco más de modelización por la tarde. Hoy, si habéis visto el programa, es un poco más mixto. Tenemos desde indicadores de biodiversidad hasta cosas más relacionadas con aprovechamientos o regeneración. Y sin mucho más demora, pues voy a dar la palabra al primer grupo, que es del INIA. La va a presentar Rafael Calama y el título lo tenéis ahí en pantalla, no lo vamos a ir repitiendo. Voy a ser bastante, bueno, como siempre, nos toca hacer un poco de malo. A los 8 minutos levanto la bandera y a los 10, pues me levanto y le doy una colleja. Venga. Esperaré la colleja. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por estar aquí a estas horas tan tempranas. Yo voy a presentar un trabajo resultado de un proyecto que estamos desarrollando desde el CIFOR en colaboración con la Universidad de Huelva y con distintos organismos de gestión, desde la Junta de Castilla y León, el Organismo de Parques Nacionales o el Ayuntamiento de Almonte, centrado en los indicadores de sostenibilidad de los pinares de pino piñonero. No me voy a detener mucho en indicar todos los múltiples productos y servicios que nos proporcionan los pinares de Pinus pinia, pero indicar que desde la gestión forestal sostenible, desde los principios de la gestión forestal sostenible, lo que nos interesa es ser capaces de evaluar y identificar toda la provisión de servicios ecosistémicos para, mediante la gestión, ser capaces de garantizar en el tiempo y de forma permanente y sostenible es la provisión de estos servicios. Para ello, nosotros proponemos utilizar modelos que sean tanto sensibles al clima como a la gestión para poder evaluar la provisión de estos servicios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante la evaluación de determinados criterios e indicadores, que son unos parámetros cuantitativos que nosotros debemos ser capaces de evaluar a través de los modelos y poder comparar en función de la gestión que nosotros estemos aplicando. El objetivo del trabajo, entonces, es evaluar la sostenibilidad de la gestión forestal actual en pinares de Pinus pinia en 4 zonas y para ello primero presentaremos la zona de estudio, la silvicultura que actualmente estamos aplicando en cada una de las zonas de estudio, describiremos qué herramientas vamos a utilizar para simular, es decir, nosotros vamos a tener que simular esa silvicultura en nuestros casos de estudio, ver qué indicadores podemos evaluar y luego analizar los datos. Las 4 zonas de estudio son 4 de las zonas principales donde tenemos Pinus pinia en la península ibérica, dentro de España, que sería la meseta norte, con la Andalucía occidental, los pinares de Huelva, Sierra Morena y el Valle del Tetaré y del Alberche, con diferentes características ecológicas, ahí podéis ver tanto en temperatura, en precipitación, como en potencialidad ecológica de producción de producción de piña. Tenemos máximos de producción en torno a 400-450 kilos en la zona del Valle del Tetaré y del Alberche, kilos por hectárea, y mínimos en la zona de los pinares de Andalucía por debajo de 100 kilos por hectárea. Para cada una de esas zonas de estudio hemos elegido como unos grupos de montes, aproximadamente unas 10.000 hectáreas como zona, por zona, como caso de estudio representativo, y nos hemos juntado con los técnicos encargados de la gestión. Aquí, por ejemplo, está Javier Gordo, uno de los coautores del trabajo y que ha participado, por ejemplo, en esta fase, para definir lo que serían los esquemas de silvicultura actual que se está aplicando. A partir de estos esquemas hemos desarrollado esas fichas. La idea era ser capaz de trasladar lo que se está haciendo en la gestión real a unas cuentas numéricas que nosotros podamos meter en los modelos, es decir, intentar traducir lo que es la gestión a las variables que nosotros tenemos que introducir como variables de entrada en nuestros modelos. Para cada una de las zonas, también muy brevemente, por ejemplo, pues en el grupo de Montes de Viana de Cega tenemos una silvicultura orientada a la producción mixta de madera y piña, en unos turnos de 120 años, en donde aplicamos una serie de claras para llegar a una densidad final de 150 pies por hectárea, o en Hoyo de Pinares, en Ávila, donde en una silvicultura a un turno mucho más extendido, con una idea de transformación de masas semirregulares y una silvicultura con un mayor número de intervenciones a lo largo del tiempo y una gestión orientada a la producción de piña, frente a, por ejemplo, los pinares de repoblación de Lugar Nuevo, en Sierra Morena, donde con densidades muy elevadas y turnos muy cortos lo que se
prima es la producción de madera y la protección frente a la erosión, o en los pinares en la zona de Huelva, donde también con turnos bastante alargados, en torno a 100 años, pero lo que se lleva es una producción orientada una gestión orientada a la producción de biomasa. Aquí un breve resumen para que veamos las diferencias. Al final, lo que nosotros podemos simular a través de los modelos básicamente es la gestión de la densidad en el tiempo y los turnos. Hay otros aspectos de la gestión actualmente aplicada que se incluyen en esas fichas y esos esquemas que hemos indicado, pero que no podemos considerar. Utilizamos un modelo común, pero que es el modelo PINIA, un modelo de árbol individual que es sensible a la gestión, sensible al clima y tiene módulos de producción de madera, de producción de piña, de biomasa de fijación de CO2 y nos permite, al ser un modelo de árbol individual, tener también un listado de árboles individuales en cada momento de simulación, que es de 5 años, y que lo tenemos parametrizado para 3 de las zonas, excepto para Huelva, donde estamos en fase de parametrización en el marco de este programa, de este proyecto, y hemos utilizado las tablas clásicas que desarrolló Gregorio Montero. Tenemos que definir una serie de indicadores, en este caso 16, referidos tanto a existencias, volumen, área basimétrica, esto de carbono, producciones de madera, de piña, de leñas, ingresos económicos teniendo en cuenta los distintos precios que se paga tanto por la madera dependiendo de la calidad y del nivel de afección, o la piña dependiendo del rendimiento. No es lo mismo coger piña en un árbol que tiene 1 kilo de piña que en un árbol que tiene 50 kilos de piña, no es el mismo coste de aprovechamiento. Y valores económicos como el valor actual neto, valores referidos a la diversidad estructural de las masas. Al tener un listado individual de los árboles podemos simular cómo varía la diversidad estructural o de cobertura. La idea es desarrollar simulaciones, en este caso un rodal puro de 1 hectárea de calidad media en cada una de las zonas, a partir de los 20 años de edad, en lo que sería el estado inicial de esa masa una vez aplicada a la silvicultura de regeneración, y empezar a simular en cada uno de los casos la silvicultura, la silvicultura actual que se está planteando en un escenario de clima actual, es decir, no planteamos escenarios futuros a través del simulador. Y, bueno, mediante una serie de métodos de análisis de datos, pues veremos qué es lo que obtenemos. El primer resultado es quizá el más evidente, es un análisis, aquí os presento un análisis exploratorio, el valor de cada uno de los indicadores para cada una de las zonas. Y en negrita está resaltado el que sería el más favorable y en rojo el más desfavorable. Y vemos ya lo primero, cómo existe una polarización entre lo que son las silviculturas orientadas a la producción de madera y biomasa frente a las de piña. Entonces, por ejemplo, vemos en Almonte una silvicultura orientada a la biomasa, tenemos los valores más elevados de stock de carbono, de área basimétrica, de producción de madera, de renta maderable, mientras que en Hoyo de Pinares, una silvicultura orientada a la producción de piña, como podíamos esperar, tenemos los valores más altos asociados a producción de piña, a ingresos. La piña es dado su precio actual, es lo que más reporta o lo que más aporta, perdón, al valor actual neto en el ingreso por piña de la rentabilidad de los pinares, pero también los mayores valores los encontramos en esta zona asociado a los indicadores de diversidad estructural. Es decir, tenemos como una polarización entre lo que sería la madera y biomasa frente a la piña y la estructura. En un análisis de componentes principales vemos otra vez lo mismo, como los indicadores de renta de madera, de fracción de cavidad cubierta, crecimiento, volumen, stock, están asociados a esa silvicultura que se aplica en el sur, hacia Almonte y Lugar Nuevo, mientras que algunos, como la renta de piña o el área basimétrica de pies extramaduros o la producción de piña, está asociada a la silvicultura que se está aplicando en Hoyo de Pinares. Es curioso la situación de los pinares de Valladolid con una silvicultura tradicional multifuncional, como siempre queda en medio, es decir, no va ni para un lado ni para otro, es una solución de compromiso. Aquí vemos lo mismo también, sería agrupando por los diferentes grupos de indicadores, como nuevamente Hoyo de Pinares vemos que se destaca por la diversidad de ingreso de piñas, mientras que Almonte destaca por las existencias y la madera. Valladolid, teniendo las peores condiciones ecológicas, tiene una solución intermedia que es interesante. Y en las repoblaciones del Lugar Nuevo lo que parece claro que es que aún no se ha decidido muy bien qué silvicultura se debe aplicar y no se está optimizando la gran potencialidad de ese territorio. Y un diagrama también de los indicadores estandarizados
nuevamente vemos lo mismo, como los indicadores de estructura y producción de piña destacan en Valladolid frente a los de, perdón, en Hoyo de Pinares frente a los de existencias que destacan en Huelva y la solución de equilibrio en la meseta norte. Como conclusión, yo creo que este trabajo es una fase preliminar del proyecto, la utilidad de los modelos para evaluar la gestión a esta escala, la gran polarización que existe entre una silvicultura orientada a la producción de piña y a la producción frente a la de producción de madera y esto de carbono, es decir, tenemos compromisos y la gestión tiene que decidir hacia dónde quiere orientar o tomar una solución intermedia donde que te permite cierta flexibilidad. El polarizar mucho tu gestión te impide cambiar en un momento repentino. Y indicar que las siguientes fases del proyecto, que es lo que estamos realizando ahora, es realizar lo mismo, pero ya frente a escenarios climáticos cambiantes y nuevos modelos de gestión, al objeto de definir cuál es la silvicultura óptima en las condiciones actuales y cuál podría ser en las condiciones futuras. Pues muchas gracias a todos y esto es todo. Vale, muchas gracias. Yo había pensado, para no hacer los turnos de ruegos y preguntas todos del tirón, hacer 4 o 5 presentaciones, hacemos una pequeña pausa para luego las preguntas, que pierde siempre mucho tiempo el micrófono que va y que viene, y hacerlo. Entonces, la siguiente charla, metaanálisis de 125 estudios de extracción de madera y biomasa, la presenta de la Universidad Politécnica de Madrid, Eduardo Tolosana. Habría que ponerse este micrófono. Este es ideal, porque si no gesticuláis no se os escucha. En el bolsillo del pantalón, aquí. ¿No? ¿Se puede? Vale, muy bien. Luego, sí, de esta amable para que se vea, se mueve en este plano mejor. Muy bien. No pasa nada, porque sale en plano. Muy bien. Muy bien. Bueno, buenos días, bienvenidos, gracias por estar ahí. Y vamos os voy a empezar a contar brevemente pues, el resultado de un estudio que forma parte de una acción cost europea que se llama Eurocopis, que acaba de finalizar. Concretamente, tuvimos la reunión final la semana pasada en Francia. Y bueno, pues dentro de esta acción cost que se dedicaba a los montes bajos tradicionales, a nuevos y tradicionales métodos de gestión y a nuevas oportunidades que ofrecen pues, nuevos mercados, como concretamente el de la biomasa para uso energético, ¿no? Pues hicimos un análisis de una recopilación de un montón de estudios de tiempos en los países mediterráneos en los países participantes en la acción, sobre montes bajos tradicionales. Entonces, recopilamos 220 aproximadamente estudios pues de entre 1975 y 2015 y que pertenecían pues unos 90 a Francia, unos 100 a Italia, 25 a España y 5 al Reino Unido y algún caso suelto por ahí. En su mayoría estaban escritos en los idiomas originales, en italiano, en francés, en castellano, y no formaban parte de publicaciones científicas, sino de informes técnicos o de publicaciones en revistas técnicas de los países de origen. Entonces nos pareció interesante intentar poner en común todos esos datos, intentar sacar algunas conclusiones y de hecho pues esto dio lugar a una publicación en Anales de Ciencias Forestales y digamos lo que vengo a contaros hoy es un poco más detalladamente de lo que refleja esa publicación, la parte que se refiere a la saca, a la extracción. Para poneros en contexto, os diré que claro, entre 1975 y 2015, hablando de montes bajos, hablando de aprovechamientos en muchos casos casi artesanales de leña, estamos hablando desde extracción con vehículos que van en un tractorcín de cadenas y llevan una caja de 1 metro cúbico detrás, hasta aprovechamientos de leña con autocargadores de 15 metros cúbicos, de 15 toneladas de capacidad de carga. Con lo cual,
a mí inicialmente cuando me encargaron esta parte del estudio dije, ya verás, esto no va a salir absolutamente nada. Bueno, pues vamos a ver, os voy a contar. Bueno, el objetivo, como os decía, es profundizar en el estudio de la fase de extracción de los aprovechamientos forestales en montes bajos tradicionales, desarrollando modelos de productividad genéricos para distintas formas de extracción, si es que fuera posible encontrar diferencias significativas entre ellas, y evaluando pues, cuáles eran los factores de los que depende la productividad, y también valorar si a lo largo de este tiempo tan largo, como nos parecía de esperar, la productividad había cambiado entre los años 70 y 80 del siglo pasado y estos últimos años, ¿no? Bueno, ahí tenemos un poco la muestra con la que contábamos. Tenemos una serie de variables explicativas, pues distancias de extracción, capacidad de carga capacidad de carga de los vehículos. Fijaos que hay un rango de variación en capacidades de carga desde 60 litros hasta 10,6 metros cúbicos. No es pequeña la diferencia entre tipos de vehículos y su capacidad de carga. Luego teníamos como otros factores, digamos, cualitativos, los tipos de corta, selectiva o a matarrasa, los sistemas de aprovechamiento como leña, es decir, trozas muy cortas, madera tronzada, fuste entero, árbol completo o incluso unos casos de residuos de poda. Y como métodos de extracción distinguimos el arrastre mecanizado independientemente de que fuera con mini skiders o pequeñas máquinas o con skiders ya forestales, la suspensión en remolque independientemente de que fuera con tractorcitos pequeños o con grandes autocargadores, los cables aéreos también independientemente de que fueran mini yarders, pequeños cables casi de mínima potencia o cables más profesionales, digamos, los animales y la suspensión con palas o excavadoras que tenía varios casos en Italia. Bueno, sorprendentemente fuimos capaces de encontrar una variable que era el cociente entre la distancia máxima de extracción y la capacidad de carga que se relacionaba bastante bien con la productividad. Y en todos los casos, utilizando los 128 casos, pues daba un R cuadrado que casi llegaba al 50%, lo cual con esa heterogeneidad en la muestra y con una, digamos, también heterogeneidad metodológica, porque se trataba de estudios de distintos autores, hechos en distintos momentos, publicados de distintas formas, incluso en algunos casos con distintas unidades, ¿no? Pues no dejaba de ser sorprendente. Hicimos un análisis de varianza y nos llevó a encontrar diferencias significativas entre los medios de extracción. Es decir, esos medios que hemos visto antes de arrastre, suspensión en remolque, etcétera, pues tenían líneas de regresión significativamente distintas entre sí. Y los menos representados, como eran algunos casos italianos de limpieza de lechos, la animales o el que hemos mencionado de suspensión en palas o excavadoras, pues eran casos o eran estudios con muy pocos casos, muy poco tamaño de muestra y que no daban buenos resultados y decidimos extraerlos. Ahí están los digamos, estadísticos descriptivos del valor medio de la productividad y del rango, sesgo, etcétera, pero no los hemos incluido en el análisis porque no daban buenos resultados. Bueno, al final, afinando un poco el modelo ese basado en el cociente entre la capacidad de carga y la distancia máxima de desembosque, pues ajustamos una relación no lineal en que además finalmente introdujimos el peso de la corta porque resultó significativo, que es esa segunda ecuación que tenéis en negrita, que para 108 casos, que son los que introdujimos ahí después de extraer esos que he mencionado antes, pues nos daba un R cuadrado del 64,5% y un valor absoluto medio de los residuos de 1,2 metros cúbicos por hora de trabajo. Bueno, aquí tenéis representado
bueno, para varios casos con distintos pesos de corta. Las líneas discontinuas son para pesos de corta bajos de 25 metros cúbicos por hectárea, y la productividad va creciendo según va creciendo dentro del rango observado en la capacidad de carga entre 0,5 y 8 metros cúbicos. Las curvas más altas serían las que corresponden a 8 metros cúbicos, las curvas más bajas a 0,5 metros cúbicos de capacidad de carga, y pues como digo, las continuas pues serían para pesos de corta alto, y las discontinuas para pesos de corta relativamente más bajos y más frecuentes en estas operaciones, 25 metros cúbicos por hectárea. Bueno, como vimos, había sido, digamos que el análisis de varianza había resultado significativo para los medios de extracción, arrastre, suspensión, cable aéreo. Entonces decidimos ajustar distintas ecuaciones para cada uno de estos casos y valorar si realmente eran preferibles a la ecuación general que acabamos de ver. Y en algunos casos así fue. En el caso de arrastre mecanizado y en el caso de extracción mediante cable aéreo, obtuvimos una reducción del valor absoluto medio de los residuos, y a pesar de que el R cuadrado era ligeramente inferior, nos pareció interesante particularizar en estos casos. En el caso de los autocargadores o similares de la suspensión en remolque, no mejoró la calidad ni por el R cuadrado ni por otros parámetros, otros estadísticos del ajuste, y entonces decidimos reservar para la SACA con autocargadores el modelo general que os he expuesto antes. Aquí vemos, bueno, pues un poco cuáles son los valores medios, el rango y los coeficientes de variación para el arrastre, para la suspensión en remolque y para los cables aéreos. Bueno, pues veis que lo más llamativo es las diferencias entre las cargas en función de los distintos vehículos y su tamaño, ¿no? En realidad, claro, la carga está relacionada con la potencia del vehículo, también con la velocidad y, por tanto, con la productividad, ¿no? Bueno, ahí tenemos la ecuación para arrastre mecanizado, similar a la que hemos visto antes, y la que se refiere a los cables aéreos, más tendida en función de la distancia máxima de desembosque, pero también con una tendencia similar. Bueno, decidimos también, como comentaba, valorar si había habido un cambio en la productividad asociada a la evolución tecnológica o al cambio en la selección de vehículos de extracción a lo largo del tiempo. Y efectivamente comparamos los anteriores a 2005 con los de 2005 en adelante. La realidad es que teníamos más estudios de tiempo de 2005 en adelante que entre 1975 y 2005, lo cual nos habla afortunadamente de un mayor esfuerzo y trabajo en investigación y en estos temas de estudios de productividad, pues en este siglo frente al siglo pasado. El primer resultado pues, es la comparación de medias, que nos dice que la media de productividad en los estudios recientes es más del doble que la media de productividad en los estudios anteriores. Esto no se debe solamente, únicamente o principalmente a la evolución tecnológica y a la mejora en las máquinas, sino sobre todo a la selección de máquinas más potentes y más máquinas forestales en los años recientes frente a los años anteriores. Entonces aquí podemos ver pues un poco una comparación de curvas. La variable que hay en el eje de las X es el cociente entre la capacidad de carga y la distancia de desembosque, y la que hay en el eje de las Y es la productividad. Esto solamente pretende ver pues que, fijaos que todos los casos en que la productividad supera los 6 o 7 metros cúbicos a la hora son casos posteriores a 2005. Todos los estudios antiguos tienen productividades, prácticamente todos, por debajo de 5 metros cúbicos a la hora. Entonces, bueno, aunque las líneas de regresión eran significativamente distintas, pues decidimos conservar la curva general que he descrito al principio como representativa, para no perder los casos poco
de poca capacidad que se siguen utilizando en determinados contextos para los montes bajos, ¿no? Bueno, pues ya habéis visto, que no lo he comentado, que analizamos la significación estadística del tipo de corta, selectiva o amatarrasa, del sistema de aprovechamiento, árboles completos, fustes enteros, etcétera, y del volumen unitario, y en relación con la productividad de la extracción no resultaron significativos. Sí que el volumen unitario, por ejemplo, y lógicamente tiene mucha influencia en la productividad de la corta y en la elaboración de los árboles, pero no en la extracción. Y bueno, pues por mi parte he terminado. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Eduardo. Vamos a intentar eso, como ha hecho él, intentar sintetizar al máximo, ¿no? Y tener también una cierta capacidad, si yo os levanto la bandera, de improvisar para ir terminando, porque no podemos extendernos más por el respeto al compañero. La siguiente charla habla de inflamabilidad de las cortezas del pino piñonero. Nos la presenta el grupo de Linía, de Madrigal Olmo y colaboradores. Porque cuanto menos lo toques, menos eso es. Aquí, voy metido, sí, eso. Aquí, para que se vea. Gracias. Asesoramiento de imagen. Gracias en primer lugar al Comité Científico por seleccionar esta comunicación, que pone en valor los proyectos fin de grado de trabajo fin de carrera, en este caso de Jennifer Souto, alumna de la Universidad de Vigo, que hizo el trabajo fin de grado con nosotros, y hemos tenido la satisfacción de poderlo presentar aquí. Se ha completado con alguna colaboración con un compañero nuestro, Rafael Calama, que ha hablado primero en esta charla, y vamos a explicar un poco qué es lo que estamos haciendo con esta línea de trabajo. Bueno, el tema de incendios forestales es suficientemente conocido, y en concreto lo que se refiere al Pinus pinia es bastante peculiar, porque aparte de ser una especie, como hemos visto en otras presentaciones, bastante robusta, que regenera relativamente bien en muchas zonas y que probablemente sea de las que mejor se adapta al cambio climático, en cambio tiene un hándicap importante, que es su regeneración después del fuego, pues no tiene esa adaptación. En cambio sí tiene una adaptación bastante buena a resistir a incendios de media y baja intensidad. Esto que es más o menos conocido, pero no está cuantificado suficientemente bien en la bibliografía, y es lo que estamos intentando hacer. A ver si pasamos. Bueno, de hecho hay bastante interés ahora por parte sobre todo del mundo de la ecología, y parece que le están dando una vuelta de tuerca de nuevo al tema de las adaptaciones al fuego, en este caso la corteza o el espesor de la corteza, que es la adaptación al fuego más importante, que como sabéis es lo que protegería el cambium y lo que daría una pequeña posibilidad, si no se quema la copa, para que ese árbol sobreviva. En el caso de incendios de Pinus pinia es bastante llamativo que ejemplares que tienen bastante parte de la copa afectada, incluso un tercio superior solamente vivo, después vemos que regeneran, o sea, que resisten bien a los incendios y son capaces de vegetar en años posteriores. Entonces eso claramente está relacionado con el efecto de la corteza y el efecto que protege no solamente la base, sino a cierta altura, que es la zona donde le va a llegar la llama. Entonces, ¿qué le preocupa a la gestión? Como ha dicho Rafael Calama al principio, pues depende, ¿no? Depende de la zona y depende del tipo de aprovechamiento, pero en general la parte de incendio siempre está de manera transversal en todos los aprovechamientos que se hagan sobre esta especie o su carácter protector. De hecho, ya estamos viendo problemas de esfuerzos importantes que se hicieron en el plan de repoblación en los años 40, que se han visto frustrados por grandes incendios, ¿no? Como fue este caso el de Coín. Por tanto, los objetivos que nos planteamos en este trabajo son básicamente demostrar el efecto del espesor de la corteza de pino piñonero en la inflamabilidad de las temperaturas que alcanzarían teóricamente en cambium, y modelizar el espesor de corteza en altura para saber y tener elementos de toma de decisión a la hora de gestionar estas masas si consideramos que la protección frente a incendios es prioritaria. Para ello hemos llevado a cabo una metodología que ya habíamos puesto a punto para Quercus-Suber, para Alcornoque, y la hemos aplicado a piñoneros. Es una metodología relativamente sencilla, que sería seleccionar trozos a distintas alturas de árboles apeados. Se hacen probetas pequeñas de 10 por 10 centímetros que ensayamos en laboratorio en un radiómetro
un calorímetro de pérdida de masa, que lo que hace es simular intensidades muy fuertes parecidas a las que hay en un incendio. En este caso se simularon 25 kilovatios metro cuadrado, que sería un incendio de media intensidad. A su vez, esas variables pues, las hemos tratado mediante modelización para ver qué relación pueden tener con los espesores de corteza y las características de esa corteza. Por otro lado, hemos hecho un trabajo, en este caso Rafael Calama se ha encargado de hacer un trabajo de prospección de dónde podemos tener datos de espesores de corteza en altura, y realmente el único dato que hay más o menos asequible o que se pueda o accesible, aunque de carácter restringido, son las parcelas de línea de la red de SEGFOR de línea de silvicultura. Y en este caso se han recopilado las fichas antiguas del año 67, 68 y 69 hasta el 70 que se hacía antiguamente, se subía con escalera y se medían los espesores de corteza en altura hasta Punta Delgada. Eso es un trabajo muy importante que está ahí abandonado, entre comillas, y que se ha recuperado para este trabajo, e intentaremos a ver si somos capaces de implementarlo para otras especies. En este caso se ha ajustado a modelos lineales mixtos con efecto aleatorio de parcela y árbol para hallar esos modelos. En relación a resultados, pues el resultado principal que hemos obtenido cuando hemos simulado incendios en probetas pequeñas en laboratorio es que hay una diferencia bastante grande en el comportamiento de la tasa de transmisión de calor y de los tiempos que tardan en alcanzar esas temperaturas letales, los 60 grados, ¿no? Que sería temperatura letal en el cambio, para espesores de más y menos de 2 centímetros. Ahí, como veis en la gráfica de arriba y después en los ajustes abajo, hay bastante diferencia. Con lo cual, asumimos que 2 centímetros, 20 milímetros, es un espesor, un buen indicador de lo que puede suponer una protección más o menos eficaz de la corteza a un incendio de media y baja intensidad. Cuando ajustamos estos valores con todos los datos obtenidos para distintas características de la corteza, pues nos damos cuenta que efectivamente nos ratifica que el espesor es bastante importante, pero también el mínimo. O sea, las irregularidades que tenga la corteza también pueden influir en parte en posibles cicatrices que pueda haber ahí en tronco, que como diremos a continuación quizás sea una línea de investigación a medio plazo. Por otro lado, lógicamente la corteza residual también es un buen indicador, lo que quiere decir que puede ser una buena variable a medir a posteriori cuando se va a un incendio para ver la probabilidad de supervivencia de esos árboles a medio plazo. Si el consumo de corteza ha sido grande, hay que asumir que va a haber muerte de camión ahí y la probabilidad de supervivencia, aunque veamos la copa verde, va a ser pequeña. En relación al ajuste de los modelos en altura, el ajuste es relativamente bueno, aunque tiene ciertos errores, sobre todo en la base y en el ápice, lógicamente, por la variabilidad de la propia muestra, pero bueno, ofrece unos ajustes razonables y creemos que pueden funcionar a nivel de predicción de esa altura. Entonces, ¿qué aplicación tiene esto? O sea, si nosotros le damos la vuelta al modelo y vemos realmente a qué altura tendríamos que corteza, podemos estimar qué aplicación puede tener este modelo a nivel de tanto de gestión del fuego, o sea, de aplicación posible teórica de quemas prescritas, que también es otra línea que estamos trabajando en estas masas para controlar la carga de combustible bajo copas, o en el caso de incendio, qué probabilidad tiene ese árbol de sobrevivir a medio plazo. Entonces, por ejemplo, si vemos en el eje de las IES, tenemos la altura del fuste y en el eje de las X el diámetro normal, para un espesor de corteza de 25 milímetros, que sería el que nos aseguraría más o menos la supervivencia del cambio. Entonces vemos que si estamos planificando una quema prescrita en un diámetro normal de aproximadamente 30 centímetros, si la llama no llega a 2 metros, nos vamos a asegurar que ahí no vamos a tener ningún problema. Llamas menores de 2 metros, el árbol ni se entera. ¿Vale? En cambio, en casos de incendio, por ejemplo, incluso para árboles mayores de 40 centímetros de diámetro normal, pues ya tenemos que a 4 metros, si la altura de chamuscado llega a 4 metros, entonces empezamos a tener problemas de muerte de cambio. Con lo cual estamos viendo la doble vertiente de aplicación de poder medir realmente este efecto que se conocía, pero lo hemos intentado cuantificar mediante toma de datos y modelización. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio es que ese espesor de corteza de 2 centímetros puede ser un buen indicador. Tenemos que ver si sirve también para otras especies.
que puede haber un efecto de esa rugosidad en relación no tanto a la mortalidad, pero sí a la existencia de cicatrices. Esto quizá tiene menos importancia para incendios, pero sí tiene mucha importancia para posible aplicación de quemas prescritas controladas, con lo cual ahí va a influir mucho la silvicultura que se haga en esa zona y la genética del pino para saber si genera cortezas más o menos irregulares. Cortezas regulares, la transmisión de calor es más eficaz, pero tenemos menos diámetros pequeños, o sea, tenemos menos recovecos por los cuales se puede meter la llama y generar ahí una cicatriz. En relación a la explotación de la red de parcelas, estamos ahí, hay varias mesas temáticas y debates y demás en relación a esto, pero aquí hemos visto la importancia también de recuperar datos que están aparentemente olvidados, ¿no? Como es, vamos a ver en otras sesiones, todos los datos de matorral que se tienen en esas parcelas permanentes que se usan muy poco en relación a modelos de combustible, y por otro lado el dato de las cortezas que tampoco se usa mucho y que en esta ocasión yo creo que explotar esos datos que están ahí históricos nos va a venir muy bien para mejorar algunas cuestiones de este tipo. Hemos visto que la combinación de datos de laboratorio y campo pueden funcionar, aunque ya decimos que los estudios que se hacen en laboratorio tienen ciertas limitaciones, pero en principio nos coincide bastante bien con lo que hemos visto en campo y abre la puerta a simultanear, si en algún momento se hace alguna quema prescrita o experimental en zonas de pinos piña, nos puede dar la oportunidad de contrastar estos resultados. Y por último, pues se propone que se pueda utilizar esta metodología en otras especies e intentaremos hacerlo así. Nada más, muchas gracias. Acabamos de ganar 1 minuto al programa, o sea que hay que agradecer al ponente. ¿Vale? La siguiente ponencia habla ya de suelos, la presenta Ruiz Peinado, también de Linea, y el título, bueno, os lo leo ahí, ahora lo pondrá, cuantificación de carbono acumulado en la capa orgánica en suelos forestales. Sí. Bien, eso lo metes en el bolsillo. Vale, ¿no? Menos lo roces, mejor. Si lo pones aquí en la correa o en el bolsillo. Porque eso es, perfecto, muchas gracias. Se te mueve en este plan, Para no tapar, ¿no? para que salga así tengas un uso. Gracias. Bueno, buenos días. Voy a presentar un trabajo que hemos realizado dentro del Centro de Investigación Forestal de Linea, en que hemos estimado la capa orgánica de los suelos forestales, la cantidad de carbono que existe en esta capa. Todos conocemos a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Que la capa orgánica del suelo pues es conocida como hojarasca, o líter o forest floor, que son los restos orgánicos que están por encima del suelo mineral, que se encuentran en varios estados de descomposición física y química, que se pueden identificar normalmente tres capas: la fresca, la que está parcialmente descompuesta y luego propiamente el humus. Y que esto supone, ya lo han cuantificado a nivel mundial algunos autores, pues según PAN, la capa orgánica contiene el 5% del stock de carbono de los bosques, que bueno, pues puede parecer poco en comparación con lo que es el suelo mineral o la biomasa de los árboles o de la vegetación, y también, pero es comparativamente pues cercana a lo que puede parecer lo que es la madera muerta, ¿no? el compartimento de madera muerta, pero que además de importante de este almacén de carbono es reservorio de nutrientes para el suelo y además lo protege contra la erosión, ¿no? Que es fundamental. Pero este 5% que está estimado a nivel mundial pues puede no ser aplicable, por ejemplo, a los bosques de España o a los distintos tipos de bosque. Pues ya ahí en bibliografía pues hemos visto que Herrero y colaboradores en la meseta norte pues encuentran que puede ser un 12% en pinares o un 7% en rebollares. En otro trabajo que hemos realizado nosotros pues puede suponer entre un 7 y 8% en pinares en Sierra Morena y entre un 5 y 6% en pinares jóvenes en Silvestre en Burgos, a mitad de turno. Pero también, por ejemplo, en otra referencia bibliográfica, en repoblaciones en el sureste español, en Murcia, en Pino Carrasco, repoblaciones en terrazas, pues supone un valor mucho menor, ¿no? Entre el 1,5 y el 3,7%. Además hay una amplia variabilidad, lógico, ¿no? Pues para el mismo tipo de bosque y sobre el mismo tipo de suelo, pues puede darse una variabilidad muy amplia y además
también está muy relacionado con perturbaciones como por ejemplo los fuegos, la gestión o incluso la preparación del suelo si se ha llevado a cabo una repoblación. Pero en general la cantidad de materia vegetal depende del desfronde, ¿no? De la vegetación que hay arriba, ¿no? Y de la tasa de descomposición, que esa tasa de descomposición está claramente influida por el clima, la precipitación, la temperatura y la fauna descomponedora, por factores microclimáticos ya a nivel suelo, pues depende de la humedad y la temperatura del suelo, y está muy influido por la cubierta vegetal y de ello por la gestión, si se va abriendo la masa, si se realizan claras, si no, si está espesura defectiva o no. Y volvemos otra vez a la calidad del fronde, o sea, la composición específica de esa masa. Y en nuestro país pues hay cuantificaciones del stock de carbono del suelo mineral, hay varias cuantificaciones, pero sin embargo no existe ninguna a nivel, pues, al menos peninsular, de la capa orgánica del suelo. Se necesitan datos del stock de carbono y para modelización, y nos pusimos a ello, ¿no? Y recogiendo varias bases de datos, complementado con muestreos nuestros propios, pues hemos recogido más de 1.600 parcelas, 1.400 en masas arboladas y otras casi 200 en masas desarboladas que están cubiertas de matorral, que también son muy interesantes, ¿no? En ellas se ha seguido una metodología más o menos común en todas ellas, que se ha recogido la superficie, todo el material vegetal de una superficie conocida, se ha llevado al laboratorio, se ha secado a temperatura hasta peso constante y se ha realizado un análisis, pues, por ejemplo, de carbono y nitrógeno y de otros nutrientes, ¿no? Y así se han calculado pues, stock pues, de biomasa, o sea, peso de materia vegetal, pero también de carbono, de potasio, de magnesio, de otros nutrientes. Hemos realizado unos análisis estadísticos, primero hemos realizado un análisis exploratorio y luego hemos complicado algo más. Voy a presentar primero el análisis exploratorio, porque luego hemos incluido otras variables que podían tener influencia, ¿no? Pues, por ejemplo, la altitud, el tipo de bosque, la precipitación media anual, la temperatura media anual, precipitaciones estacionales, área basimétrica, fracción de cavidad cubierta del bosque. Luego hemos realizado también un análisis utilizando modelización de modelos mixtos con estas diversas variables, utilizando la especie o el tipo de masa como factor fijo, la parcela de muestreo como factor aleatorio. Y si se identifican diferencias, pues hemos hecho unos test, ¿no? Los resultados es que a nivel de especies los resultados no han sido sencillos de interpretar, ¿no? Hay una amplia variabilidad en espesuras, en estructuras, incluso de gestión, como he comentado antes, la gestión condiciona también esas cantidades de carbono que hay, que pueden estar detrás de ello, y realizamos un segundo intento, ¿no? En agrupando esas especies en función del tipo de bosque, teniendo en cuenta el tipo funcional, ¿no? Para intentar englobar ahí las tasas de descomposición de la materia orgánica en el clima que viven, para obtener algún resultado pues, más destacable. Así realizamos un análisis distinguiendo formaciones arboladas, 7 formaciones arboladas, pues, coníferas de montaña, el resto de coníferas, los robles caducifolios, robles marcescentes, frondosas esclerófilas y por otro lado los eucaliptales y las dehesas. Y las agrupaciones de matorral pues en 4 agrupaciones principales según la familia que las engloba. Ahí tenemos los valores que nos salieron, que bueno, los podéis ver en las actas de esta comunicación, pero sobre todo pues que existen unas diferencias entre grupos pues, que son muy claras. Por ejemplo, las coníferas de montaña pues, son totalmente diferentes a todas las demás. Las frondosas caducifolias también son diferentes a todos los demás grupos y luego hay los otros grupos pues se mueven ahí, hay unas diferencias según vayamos considerando. Lo que sí que hemos visto es que en las dehesas, lógicamente, hay un stock de carbono en la capa orgánica muy bajo, hay una baja influencia del arbolado, eso está claro. Que en las frondosas esclerófilas y en los robles marcescentes los valores son también muy bajos comparativamente y pues hemos visto en la bibliografía que, por ejemplo, en los rebollares la capa orgánica es muy delgada, también eso por observaciones, ¿no? Y en ocasiones esta capa de hojarasca se desvanece temporalmente, la capa lábil desaparece normalmente el primer año y la recalcitrante pues dura algo más, permanece hasta el segundo año. También se han visto comparativamente que los desfrondes son muy bajos en estos bosques. También hemos visto en la bibliografía que las coníferas tienen una tasa de desfronde generalmente más alta que las frondosas y que la tasa de descomposición también es distinta entre las frondosas, que tienen
una tasa de descomposición más alta, que tienen desfrondes con menos lignina y con más nutrientes en comparación con las coníferas. Para las masas arboladas de matorral, pues también existe una graduación y como grandes diferencias, pues que las ericáceas y las leguminosas se parecen entre ellas y las labiadas son bastante más diferentes, pero lo que sí que hemos visto es que en estas masas de matorral los valores comparativamente con los sistemas arbolados son altos. Y uno piensa que, bueno, pues aunque la vegetación es de menor tamaño, pero el material de desfronde de estos sistemas pues es predominantemente leñoso. Las condiciones microclimáticas del suelo en estos sistemas no arbolados, o sea, en estos sistemas desarbolados son distintos de los arbolados. Hay una mayor iluminación en el suelo, una mayor incidencia de temperatura y eso puede llevar a que las tasas de descomposición sean menores y puede acumularse esa cantidad de desfronde puede estar acumulada durante más tiempo y nos den un stock mayor. Y bueno, en otra comunicación, que bueno, es un póster que está liderado por Eduardo López Senezpleda, pues hemos presentado esos valores medios para las mismas formaciones de matorral y sistemas arbolados, pero para todos los nutrientes, por si tenéis interés, en las actas estarán recogidas. Y eso es todo. Gracias. A ganar un minuto al programa, o sea que muchas gracias, Ricardo. Vamos, esto es lo que no hay, o sea, este congreso ya nos... Hay sitios por aquí adelante si queréis pasar alguno en la parte de atrás. Aquí quedan sitios adelante si queréis ir rellenando, aprovechar ahora. Dos ponencias más y pasamos luego ya al turno de preguntas. ¿Me quito las gafas o no? ¿Perdón? Vale, que me he tomado, ¿no? Vale. Siguiente ponencia es de Ruano y ¿Lo coloco de colaboradores. Análisis del efecto de la densidad en regeneración de dos coníferas, Alepensis y Pinaster. Tenéis ahí el título. Pinaster, perdón. No, bien, ¿no? Para que no... Vale. Vale, muy bien. Bueno, hola. Yo os voy a presentar un trabajo sobre simular regeneración y queremos ver el efecto de altas densidades. Bueno, primero os cuento. Hablando de altas densidades, podemos encontrar regeneraciones de este tipo en regeneraciones posfuego. Entonces nosotros queremos ver el efecto de altas densidades en dos especies, en Pinaster y Alepensis. Y ver el efecto también, no solo, o sea, queremos ver las interacciones que haya inter e intraespecíficas entre estas dos especies. Para hacer esto lo que hicimos fue usar el diseño de anillos Nelder, que no sé si lo conocéis, entonces os lo voy a explicar un poco. Son unas parcelas que se han usado bastante en agronomía, se definieron en el 62 y bueno, en el mundo forestal no se han usado mucho porque luego el análisis estadístico era un poco complejo, pero que ahora pues consideramos que sí que tienen bastante potencialidad. Entonces, bueno, pues consiste en que tú defines unos radios y unos anillos y entonces en cada punto de intersección va una planta. ¿Qué estás considerando para hablar de densidad? Que el espacio que hay alrededor de cada planta, esos metros cuadrados se pueden extrapolar a densidad de planta por metro cuadrado. Entonces, la unidad experimental no es la parcela, como en los típicos diseños experimentales de densidad, sino que es la plantita. Bueno, como veis, ya nosotros en la Universidad de Valladolid lo hemos usado dentro del proyecto de Reinforce y esta es una imagen bastante gráfica que podéis ver de unas parcelas que hay con eucalipto. Entonces, para hacer este ensayo pudimos usar las instalaciones que hay en el antiguo vivero forestal que está cerca de Palencia. Nos cedieron unos terrenos agrícolas, unos antiguos terrenos agrícolas para instalar nuestros anillos.
como os decía, definimos distintas densidades en función en el anillo en el que se encuentre la planta. Desde 1000 plántulas por hectárea a 80.000. ¿Por qué 1000 y por qué 80.000? 1000 porque es la densidad mínima que se considera para tener una densidad óptima de regenerado. Y en ecosistemas mediterráneos suele ser 2000 en general, pero bueno, hay trabajos en ecosistemas mediterráneos que lo definen como 1000, y 80.000 porque fueron las densidades de regeneración posfuego que observamos en otro trabajo en Moratalla, en Alepensis. Además, como teníamos las dos especies, pues las mezclamos, de manera que teníamos 3 niveles de mezcla. Como siempre hay que hablar de la planta, pues tenemos, cuando decíamos el 100%, pues todas las plantas de alrededor son de la misma especie. El 80% es cuando 3 de las vecinas son de la misma especie y una no. Y el 60% es cuando 2 de las vecinas son de la misma especie y otras 2 no. Lo que veis ahí de anillo permanente y temporal es que 4 anillos se han dejado permanentes hasta que nos dejen, y el temporal es un anillo que queremos cosechar. Este año hemos empezado a cosecharlo, hemos hecho la primera cosecha y dentro de 5 años se cosecharía la segunda. Este dispositivo se instaló en el 2013. Y bueno, los resultados que yo he traído en esta comunicación son solo con las remediciones del 2014, pero ya os digo que este año ya hemos empezado con la cosecha. Bueno, estas son unas imágenes de la instalación, porque si os animáis a usarlo, sí que hay que remarcar que es muy importante hacer la plantación muy bien, porque claro, tú estás hablando de un espacio que tiene la planta para crecer, para luego extrapolarlo a densidad. Entonces, si la planta se te mueve, pues si no la sitúas bien, pues ya ese valor teórico que tú estás dando está incorrecto. Y bueno, como veis, nosotros tuvimos que poner protectores porque en la zona donde nos lo dejaron hay una alta densidad de conejos y bueno, pues en la primera noche de plantación ya nos comieron muchas, y aunque nosotros queríamos simular condiciones naturales, pues veíamos que nos íbamos a quedar sin plantas y bueno, pues al final nos decantamos no por los protectores de atrás, sino por los de la malla, que parece que son los que menos variaban las condiciones microclimáticas. Bueno, entonces eso, se instaló en el 2013 y se midieron diámetros en la base y altura, y en el 2014 también. Y cuando se instaló se hizo un análisis de biomasa de raíz, acículas y tallo para saber cómo eran las plantas en el origen, para luego la cosecha. Bueno, de primeras queríamos hacer un análisis de la mortalidad y ajustar un modelo logístico binomial, teniendo pues, los factores que hemos definido en el diseño, las especies, la densidad de la masa y la mezcla. También queríamos hacer un análisis de crecimiento, pero claro, en este trabajo, en lo que hemos presentado en la comunicación, pues solo podemos hacer un análisis descriptivo porque tenemos solo una remedición de la instalación y luego del 2014. Y bueno, también ya que estábamos en esta comunicación, lo que hemos querido hacer es una pequeña reflexión sobre este diseño experimental, porque el principal problema es la mortalidad. Ya os he dicho que se usa en agronomía bastante y claro, es que es una cosecha de un año, pero claro, en el mundo forestal, las plantaciones, nosotros por las plantas estas pensamos dejarlas tiempo. Entonces, ¿qué ocurre cuando una planta muere? Que tu espacio que tú has definido ya no es el que era. Al morir, por ejemplo, la 37, el espacio de la 55, pues ya no es el espacio que tú habías definido. Entonces, hay autores que sugieren diferentes alternativas, reponer plantas, que nosotros no queríamos porque, bueno, se supone que la mortalidad es una variable que queremos analizar. Puedes favorecer la supervivencia pues haciendo unas limpias de las hierbas que crezcan alrededor de la planta. Otra opción es eliminar la planta muerta y las 4 vecinas del análisis, porque ya te ha variado la superficie que tú has definido. Y otra opción es recalcular el área disponible, que bueno, hay autores que lo hacen con diagramas de Voronoi. Bueno, nosotros en este trabajo usamos, en lugar de hablar de densidad, quisimos cambiar a hablar de índices de competencia. Y en este caso hay autores que usan el índice de Hegel en este diseño. Entonces, bueno, pues tiene en cuenta las distancias a los árboles más cercanos y el tamaño. La cuestión es definir ese radio, qué plantas están afectando a la planta que tú estás analizando.
Bueno, nuestros resultados ya os digo que son muy preliminares, entonces pues la mortalidad tuvimos casi más de un 5% muertos porque se secaron, pero el modelo logístico binomial no nos dio resultados significativos. Y entonces quería comentaros que tuvimos una alta mortalidad por el tema de los conejos a pesar de los protectores. Y otra vez volvemos al tema del diseño experimental. Si decidimos eliminar las 4 vecinas, como sugieren algunos autores, de casi el 10% de muertos que hemos tenido por conejos, llegaríamos a perder hasta casi el 25% de las plantas de nuestra plantación. Entonces, cuando hay una alta mortalidad, la opción de eliminar los vecinos pues te puede limitar el análisis hasta quedarte sin plantas. Bueno, sobre el análisis del crecimiento presentamos solo análisis descriptivos, porque ya os digo que teníamos un año de mediciones. Y bueno, se ve que la lepensis está creciendo bastante más que el pinaster, pero no podemos ver diferencias entre densidades. Y bueno, el tema del índice de competencia de Higgy, quisimos estimar el radio antes de definir el índice concretamente, y quisimos seguir unos trabajos de Linares que consiste en calcular el índice de Higgy aumentando el radio cada medio metro y luego hacer test de correlaciones o regresiones lineales. Pero de nuevo, pues parece ser que era demasiado pronto y no tuvimos resultados concluyentes. Pero bueno, de todas maneras os presento aquí cómo el índice de Higgy va disminuyendo a medida que te alejas del centro, a medida que la densidad es menor. Y bueno, esto no está en la memoria que podéis descargar, pero sí que quería comentaros la situación actual de la plantación. Este es el aspecto que tiene ahora. Como veis, el crecimiento entre las especies es significativamente distinto a primera vista. Estamos ahora haciendo el control de la supervivencia para replantear el espacio disponible que nosotros habíamos definido para cada planta. Entonces, con índices de Voronoi pues, podéis ver el aspecto que tiene uno de los anillos ahora con la supervivencia que hay actualmente. Y también estamos haciendo pues, lo que os he dicho, las remediciones de los diámetros y las alturas y la primera cosecha, que en un futuro pues, haremos el análisis de la biomasa. Muchas gracias, Irene. Seguimos en la buena tendencia, hemos recuperado también 1 minuto y medio, o sea que vamos lanzadísimos. La siguiente y última ponencia antes del turno de ruegos y preguntas viene desde Braganza, evaluación de estándares españoles de FSC, y la presenta Pérez Rodríguez y colaboradores. Hola, sí. Vale. Sí, lo tengo en la mano. Ah, muy bien. Bueno, buenos días. Mi presentación va a ser muy breve para ganar tiempo, ¿no? Cosa que se me agradecerá. Voy a presentaros un trabajo, no es reciente, sí que se han utilizado datos, yo creo que la evaluación se hizo en el 2011, pero sí que puede ser utilizado para nuevos avances metodológicos en el HP, ¿no? Os voy a presentar la evaluación de los estándares españoles de gestión forestal, FSC, mediante la metodología ya conocida a nivel mundial del HP. Bueno, esta es una breve introducción, supongo, siendo todos forestales, conocéis el sello FSC, ¿no? Está en creciente aumento de superficie certificada. Aglutina unos 10 principios divididos en 56 criterios y se basa en unos estándares internacionales que son adaptados a cada país, ¿no? Estándares que están constantemente en actualización, ¿no? El objetivo que se prende con este trabajo es fruto de la curiosidad, ¿no? De ver lo que opinan los diferentes expertos con cada principio y cada criterio. Entonces es evaluar lo que es la opinión experta y ver la diferencia entre opinión entre unos expertos y otros. La metodología utilizada es el HP, el Analytic Hierarchy Process. Es la más utilizada a nivel mundial y brevemente se utiliza para
traducir lo que es la opinión experta en números que son fácilmente analizables y que se pueden utilizar para extraer una inferencia básica, ¿no? Se basa en una serie de 4 axiomas que no voy a explicar, están puestas en la memoria. Y prácticamente para lo que es la aplicación tiene estos 4 pasos. No los utilizamos todos porque en este ejercicio solo se evaluaron lo que sería para el HP los criterios, no hay alternativas. Entonces se procede a una fase de estructuración. Los criterios FSC, los principios y criterios, ya tienen una cierta jerarquía, con lo cual ese es un trabajo sencillo. El trabajo de determinación es en la cual, mediante la escala de Sati, con combinación pareada, se establece un peso, ¿no?, a cada criterio. Se realiza una síntesis y el punto 4, que es la selección de mejor alternativa, en este caso no tiene sentido, ¿no? Para la aplicación de la metodología se utilizó un software desarrollado en la Unidad de Gestión Forestal Sostenible, que es el MPC en la versión 2.0, que automatizaba todo el proceso. Y ya no solo el proceso de cálculo, sino que exponía la escala en un ámbito lo menos sesgado posible, cosa que a veces es complicado, ¿no?, en esta metodología. Como dije antes, esta metodología se basa en la combinación pareada. Entonces, si tienes 10 criterios, los combina todos por pares y estableces lo que es una calificación en una escala. En este caso, solo se trabajó con principios y criterios. Estáis viendo que hay la cifra de 156 indicadores, con lo cual la combinación, aunque sea en clústeres, sería totalmente inviable realizarla. Con lo cual, para extraer la opinión, se escogieron 12 personas de diferentes ámbitos, como investigación, sindicatos, ambientalistas, administración, gente relacionada con empresas también. Y bueno, se hicieron dos bloques. Ya digo que la combinatoria eran muchas combinaciones pareadas, con lo cual se establecieron 2 bloques en los cuales se estableció una estimación de 1 hora de evaluación, ¿no? Y estos son los resultados. Yo creo que se pueden ver mejor en la aportación. Y lo primero que se extrae es el ratio de inconsistencia, ¿no? La metodología HP permite detectar o determinar si la persona está siendo homogénea en sus evaluaciones, en las cuales estáis viendo que en la primera evaluación se suele ser bastante inconsistente. La primera vez que se utiliza esta metodología se suele ser inconsistente porque nadie anteriormente tuvo la posibilidad de comparar 2 criterios. Entonces, tratar de evaluar eso es bastante complicado. Estáis viendo que aquí aparece un 13 cuando realmente fueron 12 expertos. Hubo uno que se atrevió a repetir el ensayo. Estáis viendo que también se extrae un peso medio, una desviación estándar y un máximo y un mínimo, ¿no? Se exponen los resultados para el principio 1 y para el principio 4. Y ya para concluir, este es un trabajo, ¿no?, en el cual es una aportación más o una aplicación más del AHP. Los estándares FSC están en constante adaptación, con lo cual esta metodología permite verificar si hay alguna ambigüedad o alguna variabilidad en los criterios, con lo cual puede utilizarse como herramienta para definirlos mejor, ¿no? Y ya para concluir, decir que este tipo de herramientas, como el MPC, ayudan a utilizar este tipo de metodologías. Muchas gracias. Lo nunca visto en un congreso. Bueno, vamos a dar ahora un pequeño turno de preguntas, debate a los ponentes que ha habido hasta ahora. Entonces, están por aquí los asistentes para llevar, levantáis la mano para que os lleven el micrófono y sí, lo encargamos así. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta, algún comentario?
Pues voy a romper yo el fuego entonces, y es al profesor Tolosana. Bueno, felicitación por la comunicación. Habéis calculado las productividades de la maquinaria. Algunos umbrales de rentabilidad, ¿hasta qué punto, por ejemplo, en un encinar mediterráneo, dónde está el peso que te garantiza una autofinanciación o no perder hasta la camisa entera haciendo un resalveo? ¿Lo tenéis calculado? ¿Nos podrías comentar algo de este tema? Bueno, digamos que no nos hemos metido en un análisis cuantitativo de ese tipo, porque además tendría que ser un análisis con una serie temporal de precios, de costes, un poco complejo, ¿no? Pero sí que tuvimos una reunión conjunta de los grupos de selvicultura y de aprovechamientos en la que dimos una serie de recomendaciones orientadas a la mecanización del aprovechamiento en los Montes Bajos. Pensamos que la única opción de abastecer un mercado con una demanda masiva, como puede ser el de la biomasa, sobre todo la biomasa eléctrica, y que supone una oportunidad tremenda para tratar los Montes Bajos, pues es mecanizarlos. Y para mecanizarlos, pues tenemos que rebajar un poco algunas exigencias o algunas prescripciones selvícolas, en nuestra opinión, porque el peso de la corta influye mucho, la selectividad no es imposible, pero es difícil, entonces nos tendríamos que acercar más a sistemas como las cortas a matarrasa o las cortas a matarrasa con resalvos, con una resalvía no muy densa, más que a sistemas de resalveo de conversión como los que en muchas partes están al uso, porque nos parece que seguramente o no serían mecanizables o no sería rentable en general el aprovechamiento con los precios y los costes actuales. Pero claro, hay ahí tal cantidad de cosas que investigar, incluso en desarrollo de maquinaria, etcétera, que bueno, es un campo sin fin. Hola, buenas. Francisco Galeana para esta última intervención de la Universidad Politécnica sobre las escalas de Satie y este tipo de problemas. Los que hemos trabajado con Satie muchas veces nos planteamos el problema de la cantidad de criterios y la cantidad de elementos a elegir. La pregunta es, uno, ¿habéis tenido dificultades en la consistencia en función de esa cantidad de criterios dentro de los principios? Entonces, la pregunta es qué número máximo se manejó. Y luego, nosotros hemos trabajado con poblaciones de expertos con algo muy parecido a nivel español. ¿Qué tipo de población de expertos potencial teníais y qué tipo de respuesta habéis tenido a este tipo de análisis? Gracias por la pregunta. Sí, es cierto que el HP es muy sensible. Nosotros, bueno, las inconsistencias sí que es un indicador, pero bueno, yo soy más partidario de pensar como Brisson, ¿no? Que es un indicador carente de sentido, ¿no? Por eso nosotros ya tratamos de utilizar otras metodologías como la que desarrollamos en el grupo de investigación de gestión forestal sostenible, que es el MTC, que ya trabaja con otro tipo de, incluso no es combinaciones pareadas, es por triángulos, ¿no? Y bueno, sí que se han obtenido evidentemente inconsistencias, sí que sería en este tipo de metodologías muy recomendable hacer una segunda o una tercera evaluación, porque en una primera evaluación la inconsistencia es altísima, ¿no? Ya tuvimos la experiencia en otros ensayos que la primera no se podría utilizar en ningún caso, la segunda ya empieza el experto a madurar su opinión y sí que empieza a ser más consistente. Con respecto a lo que es la población utilizada, en este caso nosotros utilizamos 12 personas, pensamos que es representativo, pensamos, no lo podemos afirmar, pero sí que es un grupo bastante grande y en este caso muy heterogéneo, no es un grupo de opinión homogénea, sino que se utilizan bastantes opiniones diversas, ¿no? Entre sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces no sabemos decir qué número, ¿no? de expertos cabría utilizar para
para un resultado más representativo. Sí es cierto que nosotros quizás recomendamos utilizar, o sea, hacer más encuestas y sobre todo la división en clústeres. Me hablabas del número, ¿no?, de criterios para evaluar. Se recomienda por referencias bibliográficas utilizar no más de 6 o 7. A veces es imposible dividir menos, ¿no?, porque ya están en grupos temáticos de incluso 11, ¿no? Nosotros la estrategia a seguir es tratar de hacer una estructuración que simplificara el número de combinaciones, ¿no?, de pares y sobre todo estudiar el tiempo, ¿no?, que el evaluador está evaluando. Si estás más de media hora evaluando, seguramente esa evaluación te distraigas, etcétera, ¿no? Con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también depende de cada persona, ¿no? Nosotros hubo evaluadores que tardaron media hora, como otros se ve que tardaron 2, ¿no? También hay gente que que igual se concentra más, ¿no?, o se distrae más, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más, que por una vez en nuestra vida vamos bien en el Congreso. O sea, no... Sí. Señor Climent, siempre presentaros cuando se haga una pregunta. Sí. José Climent, de Línea CIFOR también. Aunque estamos muy cerca, Javier tenía una pregunta acerca de las irregularidades en la corteza. De hecho, es lo normal. O sea, casi todas las especies resistentes al fuego, incluso el alcornoque, no hay ninguna especie muy resistente al fuego que tenga una corteza perfectamente homogénea. Entonces, me pregunto si no habría alguna forma de poder hacer un ensayo en el que fuera toda la estructura completa de la corteza, porque alguna razón física debe de haber, incluso de circulación del aire caliente, de mantenimiento de esos espacios. ¿Os habéis planteado ese tema? Sí, en principio, por ejemplo, o sea, en laboratorio es más difícil, se puede hacer en túnel de viento, lo que pasa es que en túnel no vamos a conseguir la intensidad de un incendio, es complicado. Lo que sí que se puede hacer es en quemas prescritas, o sea, en quemas prescritas que consigamos cierta intensidad sí que podemos simular algo parecido. Y efectivamente, lo que sí que nos hemos dado cuenta en laboratorio es que las cortezas más planas, que suelen ser las correspondientes a los mismos árboles en alturas más altas, o sea, la rugosidad, las irregularidades, realmente como se va acumulando la corteza a lo largo de los años y dependiendo de la genética de la especie, de la silvicultura, unas veces se desprenden y otras no, y lo que va formando las irregularidades a lo largo del crecimiento, pues claro, eso se va perdiendo conforme se sube en altura. Y sí que hemos visto que esos 2 centímetros coincide bastante también, tiene cierta correspondencia con ese empezar a aumentar a las irregularidades. O sea, menos de 2 centímetros es ya la parte más lisa de la corteza, de las zonas altas del tronco, en el cual la radiación es más eficaz a la hora de transmitir el calor. O sea, esos recovecos, efectivamente, aunque generen puntos de menor espesor, pero también recirculan la llama y hacen como que, no lo tenemos muy controlado, pero debe de disipar un poco el efecto de calentamiento en profundidad, ¿no?, en la tasa. Y eso sí se ve cuando se recorre la tasa de transmisión de calor, se ve que es muchísimo más rápido, no solamente por el espesor, sino porque es más plana la corteza. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos ya sin más demora a pasar ya a las últimas ponencias. Por favor, Rebotaro está por aquí. Llamamos aquí, está puesta la comunicación, producción de residuos forestales para la conducción de rebrotes de Buenos Aires. ¿No está por aquí? Pues pasamos entonces a la siguiente ponencia, que es el derecho a crecer torcido, de José Climent. Y te saltamos. Climent Sierra, la segunda. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias.
Yo me he venido aquí un poquito de, no sé si de ocupa o de intruso, porque lo normal es que estuviera en la sala de al lado, lo normal es que estuviera en la sesión 1, pero es que como ya nos conocemos todos, ya sabemos las preguntas que nos vamos a hacer antes de que las hagamos y todo, digo, pues vamos a ver qué pasa contando el mismo rollo en otro sitio distinto, ¿no? Entonces seguro que espero que luego las preguntas, aparte de aprender también, por supuesto, de las otras comunicaciones que se dan en esta sesión, que cosas que muchas veces nos faltan o no tenemos en cuenta. Bueno, el título, pues como siempre, me apetece también hacer un poco el payaso para que no parezca que todo es tan serio, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos ni idea de lo que estamos estudiando en realidad. Bueno, lo que sí sabemos, desde luego no hace falta insistir en esto aquí en este medio, ¿no? Que la rectitud es uno de los caracteres que influye más en la calidad de los productos madereros en especies de madera de calidad. Por tanto, tiene un interés enorme bajo el punto de vista productivo económico. Pero, en cambio, lo que no tenemos ni idea, insisto, ni idea, es, bueno, muy poco, ¿no? Es el papel adaptativo en sentido evolutivo de la rectitud para cada especie forestal y con distintas condiciones ambientales. Sí que es cierto que sabemos un poquito, y es que en coníferas boreales, que están sometidas a grandes cargas de nieve, pues un árbol recto, que casi siempre está asociado a ramas delgadas, tal como vamos a ver después, pues funciona mejor frente a cargas de nieve y viento. Hay unos estudios relativamente recientes, interesantísimos, comparando un montón de especies tropicales en bosques muy diversos, con una alta diversidad de especies, en las que relacionan un montón de características no habituales del fuste, pues como el coeficiente de seguridad, la forma, rectitud, conicidad, etcétera, etcétera, con las distintas estrategias de historia vital de cada especie. Su papel en la sucesión vegetal, si es tolerante a la sombra, etcétera, etcétera. Unos trabajos muy recomendables y que han abierto una vía nueva que nunca se había explorado hasta ahora. Y la gran incógnita es precisamente en especies templadas o sobre todo mediterráneas en las que seguimos sabiendo muy poco, ¿no? Por ejemplo, si no hay nieve, ¿para qué demonios sirve que un árbol sea así en lugar de ser así? ¿O qué es más fácil, ser así o ser así? Pues no lo sabemos. Entonces, de ahí que bueno, pues esta es un poco la idea, ¿no? Que subyace. O sea, a nosotros nos gusta que los árboles sean rectos porque queremos postes y todo eso, pero ¿realmente es eso lo adaptativo? ¿Para qué? ¿En qué circunstancias? Etcétera, ¿no? Lo que está claro, ¿no? Y gracias al trabajo de mi coautora, de Charo Sierra, que no sé si habrá conseguido, porque es que está contando algo... ¿Sí? Está justo en la otra sala, claro. Ella es experta desde hace muchos años en el mecanismo de reenderezamiento, porque claro, los árboles no crecen rectos porque sí. Los estímulos son variables, o sea, hay esfuerzos mecánicos variables, todo el viento, el fototropismo, etcétera, lo cual quiere decir que para que un árbol sea recto hace falta unos mecanismos activos de corrección de la posición, crecimiento asimétrico, manera de reacción. Y además un buen sistema de anclaje no le sirve de nada poner en práctica todos esos mecanismos y después se tumba o se vuelca con el viento. Ahora bien, lo interesante cada vez que hablamos de si una cosa es adaptativa o no, es que nada es gratis, ¿no? ¿Sabes? En eso es en lo que se basa la teoría de historia vital. Todos estos mecanismos tienen un coste. Es muy razonable pensar que implican una mayor asignación de biomasa al tronco y a la raíz, por tanto, si destinas a una cosa, las ovejas, las que entran por las que salen, no tienes tantos recursos para reproducirte o otros procesos complementarios. Además, se ha visto que el control genético de la rectitud se manifiesta muchísimo mejor cuando se han sometido plantas a inclinaciones experimentales, experimentos de inclinación reenderezamiento. Ahí es donde de verdad se ven las diferencias genéticas en la rectitud. Esos son los trabajos de Rosario Sierra desde hace ya bastante tiempo. Pues bien,
Luego, además, este alto control genético de la rectitud, tanto si lo inclinamos como si no lo inclinamos, es uno de los caracteres más directamente controlados genéticamente, es el motivo de que en los programas de mejora genética el éxito que se alcanza, los resultados que se alcanzan cuando se insiste en los parámetros de forma del tronco, de rectitud y ramificación, son espectaculares. Por ejemplo, esto es un programa de mejora de Pinus pinaster en el suroeste de Australia, con la procedencia Leiria. Pues pasamos de este estado a ese en menos de 30 años, o sea, en 2 generaciones de un programa de mejora, con lo cual la ganancia económica es realmente espectacular. Quiere decir que hay una base genética grande cuando además la variabilidad de origen es amplia. Bueno, dicho todo esto, nuestros objetivos son, partiendo de que existe esa diferenciación genética, por tanto la tendríamos que confirmar en nuestros experimentos en 2 especies. Pinus nigra y Pinaster son 2 experimentos completamente independientes que no tenían ninguna relación entre sí hasta hacer esta comunicación. El primer objetivo es común, ver las correlaciones genéticas entre procedencias, si es verdad que ocurre esto, que los genotipos más rectos son los que tienen mayor asignación de biomasa en el tronco y, por tanto, reproducción tardía, porque no tienen recursos para ello. Y luego, en el caso concreto de Pinus nigra, vamos a ver si es verdad que hay una relación entre la altitud de origen, por tanto, la carga de nieve que se espera y la rectitud. Bueno, el experimento en Pinus nigra es un ensayo de procedencias, de 19 procedencias, pero de 4 subespecies, las 4 subespecies más comunes en Europa. Entre ellas la Sazmani, muy bien representada. Teníamos unas mediciones periódicas de crecimiento, rectitud, ramificación, fructificación, todo. Hasta que en mayo de 2016 sufrió una nevada tardía, extraordinaria, que hizo que se tumbasen completamente un 5% más o menos de los árboles. El reparto de los árboles tumbados fue suficientemente aleatorio, homogéneo, por tanto pensamos que era una buena oportunidad de ir un poquito más allá. En el caso de Pinaster es un experimento que había dicho antes de inclinación y reenderezamiento, pero en realidad lo que voy a contar tiene que ver exclusivamente con la cosecha, con el análisis destructivo de las plantas y ver las relaciones de biomasa, ¿no? Para responder a ese objetivo que decía antes. Bueno, pues ya pasando a los resultados en nigra, este es un análisis de componentes principales de las principales variables. Como era de esperar, la procedencia, las 19 procedencias fueron extraordinariamente significativas en todas las variables, excepto en el espesor de corteza, posiblemente porque todavía son árboles de 20 años. Y no tenemos puntero, bueno, da igual. La rectitud es el STR, lo he puesto en inglés, straightness. Está correlacionado muy negativamente con el patrón de ramificación. SBH son ramas gruesas de inserción relativamente inclinada. Y está muy relacionado con la esbeltez, ¿vale?, del tronco. Y otra vez opuesto también, como esperábamos, a la reproducción, la intensidad de la reproducción. Si proyectamos las 19 procedencias en estos ejes, pues eso ya lo había presentado precisamente en el congreso anterior, por lo tanto no es sorprendente. Hay una segregación perfecta de las subespecies, en las que tenemos la subespecie Sazmani hacia esa ramificación, ramas gruesas relativamente inclinadas, una precocidad reproductiva, después Laricio calábrica, nigra y en el otro extremo Laricio corsicana, ¿no? Bueno, pues este es el fenotipo que todos los forestales de toda la vida conocen del pino Laricio corsicana y este es el de nuestro Sazmani, que es el extremo opuesto. Pero luego además hay 3 procedencias de Sazmani que se destacan en el extremo del extremo del extremo, ¿no?, que son esas 3. Bueno, pues esas 3, no es sorprendente que el 80% de las plantas caídas eran de esas 3 procedencias, ¿no?, las tumbadas por la nieve. Son esos 3 barras bajitas de ahí, procedencia 1, 3 y 150. ¿Y qué tienen en común esas procedencias? Bueno, pues establecemos unas regresiones lineales entre la altitud de origen de las procedencias y los tumbados por nieve y, como esperábamos encontrar, hay una correlación casi perfecta. Estos 3 puntos son esos 3
De ahí son procedencias del Prepirineo y sur de Francia que precisamente están a altitudes mucho más bajas que las del resto. Y luego además también hay una correlación muy clara entre altitud de origen y porcentaje de reproductores, ¿no? Las de alta montaña son más tardías en reproducción, invierten menos en biomasa del fuste. Bueno, pues muy rápidamente, en las conclusiones en Pinaster son en principio más sencillas porque no estaba evaluada la reproducción, son plantas muy jóvenes. Pues la principal diferencia, aquí el hecho de ser torcidas o rectas era un factor de diseño, o sea, estaban elegidas 5 procedencias torcidas, 5 procedencias rectas, y la principal diferencia entre unas y otras es precisamente la asignación de biomasa al tallo, o sea, es en lo que muestran diferencias. Las procedencias rectas tienen una mayor asignación de biomasa al tallo. En todas las demás variables hay muchísima más variación o no hay diferencias significativas. Igualmente, con un análisis de componentes principales, se demostró esto, que las procedencias torcidas en general, además, muestran un comportamiento bastante más homogéneo y la principal característica es esa poca asignación de biomasa a ramas, a cículas, mayor al tallo. En cambio, las procedencias rectas, que son las demás, las que aparecen en rojo por ahí, pues están dispersísimas en este espacio. Quiere decir que claramente hay estrategias muy distintas que llegan a estas procedencias a ser rectas. Por ejemplo, esta es la de Gredos y ahí en la otra punta está la de Burgos-Soria. Lógicamente, la procedencia de Burgos-Soria recibe muchísima más nieve que la de Gredos. Entonces, es más bien lógico esperar que hay mecanismos diferentes que tienen que ver con esta rectitud. Bueno, entonces, acabo las conclusiones. Vemos como la rectitud en Nigra está muy ligada a estrategias de ciclo vital contrastadas, tanto entre subespecies como entre procedencias, de manera que son las más rectas las que muestran la reproducción tardía, como esperábamos, ramas delgadas, mayor asignación de biomasa al fuste principal y mayor esbeltez. Entre procedencias de Salmani hay una clara correlación entre la altitud de origen y su estrategia vital. Las de mayor altitud, fuste rectos y reproducción tardía, sufrieron menos daños por nieve. En Pinaster, las rectas muestran una amplia variabilidad en los caracteres, generando diversas estrategias. Puede ser por asignación al tronco respecto a ramas o posibilidad de reforzar raíz principal o de segundo orden, lo cual nos hace ver que todavía hay que investigar más, sobre todo en el caso de que no hay nieve por medio, ¿no? ¿Para qué le sirve a una procedencia mediterránea o un medio mediterráneo atlántico ser muy recto? Pues posiblemente para librarse de la competencia, una estrategia de alto crecimiento, supervivencia a largo plazo. Lógicamente, si eres torcido, pues no puedes esperar que frente a una temporal atlántico vas a sobrevivir igual que si eres recto, ¿no? Pero eso todavía nos queda mucho por avanzar. Y eso es todo. Esto forma parte de 2 proyectos y un montón de gente de campo que ha trabajado en obtener estos datos. Muchas gracias. Bien, entramos ya a la última ponencia antes de la pausa. Relaciones de complementariedad en masas mixtas mediterráneas, y la segunda autora, Miren del Río, es la que va a presentar la comunicación. No tiene bolsillo, es falso. Hola, buenos días. Este trabajo de relación de complementariedad en masas mixtas de pinos mediterráneos, que se encuadra dentro de la tesis doctoral de José Río Frío, que es el primer autor del trabajo, pero que no ha podido venir al Congreso, con lo cual voy a pasar a exponer yo el trabajo. ¿Cómo va esto? Bueno, como ya se ha comentado ayer también en esta mesa temática, existe en los últimos años un creciente interés en promover las masas mixtas por diversos factores. Entre otros, en muchos casos, la mezcla de especies nos permite obtener una mayor producción, una mayor productividad también del sistema, ¿no? Con mayor carbono acumulado,
una mayor estabilidad, tanto frente a factores bióticos como abióticos, una mayor estabilidad en distintos aspectos, ¿no? en una estabilidad temporal, también frente a eventos extremos, y también existen ya varios trabajos en los que se comprueba que en general, por supuesto, existen muchos matices y mucha variabilidad, nos pueden proveer una mayor servicios ecosistémicos. En principio, nosotros tendemos a pensar que estos beneficios de las masas mixtas se deben a las relaciones interespecíficas, a esa complementariedad de especies, y tendemos a pensar que siempre se van a dar de una manera más óptima estos beneficios cuando mezclamos dos especies con distintas características funcionales y, bueno, y en general la gran tendencia es a pensar que al mezclar masa, o sea, una conífera frondosa, se va. Es que no tengo bolsillo, me voy a ahogar así. Me lo pongo así un poco. A ver si ahora ya. Bueno, lo cojo con la mano. Bueno, lo que estaba comentando es que tendemos a pensar que es más fácil que se produzca esa complementariedad cuando tenemos especies muy contrastadas que tienen diferente tipo de copa, diferente sistema radical o diferente fenología del crecimiento. Nosotros en este trabajo, en este estudio que está llevando a cabo José Río Frío en su tesis doctoral, lo que quisimos ver es un poco qué pasa con esta mezcla de dos especies de coníferas, dos pinos bastante parecidos, por supuesto con algunas diferencias, porque también había un interés por parte de los gestores de la zona esta de Burgos que estamos estudiando en esta mezcla, porque están observando ahí que existe una dinámica, ¿no? En otros trabajos previos hemos comprobado que sí, que realmente existe una mayor productividad en las masas mixtas frente a las monoespecíficas de las dos especies. Ayer también comentó otro compañero, Nicolás, que existe una mayor eficiencia del crecimiento a nivel de árbol, especialmente en Pinus pinaster, que es la especie que más manifiesta en esta zona de Burgos. Bueno, luego comentaré la zona de estudio. El efecto positivo de la mezcla. Bueno, lo que queremos entender o intentar comprender qué es lo que está pasando, por qué realmente estos pinos están creciendo mejor cuando crecen en mezcla que cuando crecen en masas monoespecíficas. ¿Cuáles son las causas de esta complementariedad pues, en dos especies que tienen alguna diferencia en las copas, en el temperamento, pero que, bueno, que son bastante parecidas? Entonces, también pensábamos que una de las posibles causas es la distinta fenología del crecimiento. Y en este trabajo los objetivos eran analizar el patrón de incremento radial intraanual en las dos especies, ver cómo son esos patrones en esta zona de estudio, si son diferentes entre las dos especies, si la interacción de especies está modificando este patrón o no, y luego también pues, estudiar el efecto del tamaño del árbol. La zona de estudio ya ha salido en esta sala ayer en dos trabajos, en el de Dafne sobre los suelos y en el de Nicolás sobre la eficiencia del crecimiento. En este estudio en concreto, los resultados que se van a presentar es en Navaleno, pero tenemos una serie de tripletes de masas puras de las dos especies y masas mixtas, como ya se comentó ayer, con 12 tripletes en la zona esta de la demanda de Burgos-Soria. Bueno, lo que hicimos es instalar unos dendrómetros de banda en 8 árboles por especie y parcela, cubriendo el rango de distribuciones diamétricas de la parcela, y durante el año 2016 pues, se han realizado una lectura de los dendrómetros cada 2 semanas. Por estudios previos que existen con las dos especies, pensábamos que podría ocurrir que en el caso del pino pinaster el crecimiento radial o el incremento radial, mejor dicho, tuviese un patrón bimodal con un máximo en primavera y otro en el otoño. En el caso del pino silvestre los trabajos previos ya indicaban que normalmente es un patrón unimodal
Y entonces pues compararon distintos modelos basados en una función doble de Richard. Bueno, el modelo es el que se presenta, que la ventaja que tiene una serie de parámetros que tienen un significado biológico, ¿no? Lo que sería la asíntota, la fecha del punto de inflexión, la pendiente del punto de inflexión, ¿no? Lo que estaría indicando el máximo crecimiento, o un parámetro de forma. Utilizando este modelo, lo que comparamos es si existía un efecto de la composición, o sea, de si era una parcela mixta o pura, y del tamaño del árbol y una posible interacción. Con respecto pasando ya a los resultados, bueno, obtuvimos que en esta zona de estudio las dos especies siguen un patrón unimodal, aunque muy cerca en Soria, en Lubia, observamos un patrón bimodal en otras parcelas. En este caso, las dos eran unimodales. Vemos que existe una diferencia entre especies. Podéis ver en la figura de la izquierda los patrones de crecimiento medios de las dos especies. No se ve la leyenda. Bueno, pero por los colores de la derecha podéis ver, o sea, el pino silvestris es el rojo y el verde es el pinaster. Vemos que comparando los patrones de crecimiento de las masas puras, ya las dos especies presentan un patrón de crecimiento diferenciado y este patrón se modifica en las masas mixtas. En el caso del silvestre, vemos que es la especie en la que se está modificando el patrón de crecimiento intraanual en la mixta frente a la monoespecífica, mientras que en el caso del Pinus pinaster los árboles de los dos tipos de masa siguen el mismo patrón de crecimiento. Bueno, ya entrando un poquito más en detalle de los parámetros, pues lo que podemos ver es, con respecto al efecto de la especie y la mezcla, es el pino silvestre el que parece que tiene un periodo de crecimiento más largo y más ralentizado, con menor tasas de incremento radial en las masas mixtas. Y luego pues también observamos que hay un efecto del tamaño de árbol, que bueno, en el caso del silvestre afecta principalmente a la forma y en el caso del pinaster a la asíntota, ¿no? Bueno, ya un poco la interpretación que podemos hacer de estos resultados. En primer lugar, pues que sí, que las dos especies presentan una fenología del crecimiento diferente. Existen trabajos previos en los que se ha estudiado el crecimiento radial en función de las condiciones o de las variables climáticas y bueno, sí que se conocía que responden a las condiciones climáticas de una manera un poco diferencial, ¿no? Ese hecho ya simplemente puede ser una de las causas de esa complementariedad que estamos observando entre las especies, ¿no? O sea, que simplemente por su propia naturaleza, la propia identidad de la especie hace que exista una sincronía temporal en el uso de los recursos, del suelo fundamentalmente, del agua, de las dos especies, y eso puede ser una de las causas. Pero lo que vemos es que además al crecer juntas está habiendo esa interacción de las especies, están causando una modificación del patrón de crecimiento del pino silvestre que lo está ralentizando, que hace que esta sincronía sea todavía más acentuada. Con lo cual, no solamente es el carácter de la especie, sino que lo que queremos resaltar es que cómo se comportan las especies varían cuando están creciendo en masas mixtas, ¿no? Entonces, bueno, esta sincronía del crecimiento en otros trabajos se ha relacionado con una mayor producción, o sea que es una de las causas de
de mayor productividad de las masas mixtas y también con una mayor estabilidad temporal, ¿no?, de las masas mixtas. Al usar los recursos de distinta manera, en algunos casos, no siempre, las masas mixtas pueden resistir mejor esa variabilidad climática a la que se ven enfrentadas. Y bueno, pues ya para concluir, bueno, con lo que estamos un poco sorprendidos con esta mezcla en la que no esperábamos grandes interacciones y vemos que sí que las hay. En otro trabajo que se ha realizado recientemente, también hemos conseguido relacionar esa mayor productividad de la masa mixta con una mayor estructura heterogeneidad en el dosel de copas, con lo que podemos decir que creemos que en esta mezcla pues están produciendo complementariedad en dos niveles, por una parte en el dosel arbóreo, pero también en el sistema radical con el uso del agua. Y bueno, nos quedan por estudiar pues cómo es la respuesta a eventos extremos y la estabilidad temporal en estas masas. Muchas gracias. Perdón, y muchas gracias a todos los compañeros que han estado trabajando en estos proyectos que han financiado este trabajo. Vale, pues muchas gracias, Miren. Tenemos un par de opciones de preguntas para los últimos ponentes, o también si siguen estando aquí para los primeros, si alguien no ha querido hacer la pregunta antes. ¿Nadie quiere hacer nada? ¿Ninguna pregunta? Vale, pues entonces el programa, tenemos ahora una pequeña pausa y en cuestión de media hora, lo más tarde, pasa ya la segunda sesión del Grupo de Silvicultura. Perdonad un momento, luego recordar también que esta tarde es la Asamblea General de la Sociedad, que estaría bien que asistiéramos todos para debatir un poco sobre nuestro futuro de sociedad.